Bueno, miren, tomamos un ejemplo de la página de su cuadernillo, que es la página 127, en la cual tenemos una distribución de frecuencias, una tabla de distribución de frecuencias. Aquí son datos no agrupados. ¿Sí? Acuérdense que siempre en estadística manejamos estos dos conceptos, los agrupados y los no agrupados. Recuerden, los agrupados pues van en un rango, por ejemplo aquí de 5 a 10, de 11 a 15, etcétera, ¿no? Entonces en este caso no están agrupados, son datos simples, se les llama, o no agrupados. Entonces aquí tenemos un rango de calificaciones, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿ok? Y tenemos una frecuencia. Dice que la muestra es para 55 alumnos. Aquí tenemos n es igual a 55 y aquí se presentan las diferentes frecuencias para cada calificación. 5 alumnos sacaron 4, 8 alumnos sacaron 6, 18 alumnos sacaron 7, 14 sacaron 8, 7, 9 y 4, 10. ¿Sale? Aquí ya los datos están dados, a menos que nos den una tabla y nosotros tengamos que, recuerden, sacar las frecuencias. Se calculan de manera manual, cuántos 5 hay, cuántos 6, cuántos 7, cuántos 8, cuántos 9 y cuántos 10. Pero aquí ya están dados los datos. Estas sí las calculamos nosotros. Frecuencia relativa. La frecuencia relativa, recordemos, es la frecuencia absoluta dividida entre el número de datos. En este caso es este valor, 4 dividido entre 55. Entonces de esa forma, y estos dos, obtenemos el porcentaje que nos da. Recuerden, nos da un valor decimal. Simplemente lo multiplicamos por 100 y ya tendríamos nuestro valor porcentual. Aquí recuerden, bueno, de aquí ya validamos, vamos a decirle, bueno, los datos ya vamos a darlos por buenos porque se nos proporcionaron, pero aquí en la frecuencia relativa nosotros podemos, como pueden ver, aquí la sumatoria nos da 100, ¿sí? Esta de aquí quiere decir que estamos ante o es correcto, ¿no? La suma de estos valores me da igual a 100, este valor que tenemos aquí, que igual podemos hacer aquí vamos a agregar la sumatoria. Ok, ahí está, son 100 o el 100%, entonces ahí estamos bien. Luego tenemos la frecuencia acumulada, que esta no es más que la suma de las frecuencias absolutas. Entonces 4 más 8, 12, 12 más 18, 30, 30 más 14, 44, 44, 90. Bueno, estos datos ya los conocemos. Y la acumulada, ok, aquí igual está comprobado, 100%, 55 datos. Okay. Bueno, con esta tablita nosotros vamos a calcular, primeramente necesitamos la media. Si pueden ver aquí, la fórmula de Pearson para calcular el sesgo nos dice que necesito la media aritmética. ¿Cómo se calcula la media aritmética? Pues simplemente sumando, en este caso, los datos y dividiéndolos entre el número de ellos. Aquí ya la tenemos en la fórmula. Dice que la media es 7.4, ¿sí? El dato pues ya, vamos a decir que ya lo tenemos, ¿no? Ahora bien, después de la media dice que vamos a necesitar una medida de tendencia central, que es la moda. ¿Qué es la moda? La moda es el dato que más se repite. ¿Qué dato se repite más en esta columna? ¿Sí? Podemos ver que el dato que más se repite es el 18, este valor que tenemos aquí, ¿sí? Por lo tanto, entonces no hay ningún dato que se repita más. Quiere decir que 18 es la media, digo la moda, perdón, es el dato que más se repite. La media ya la calculamos, ok. Bueno, la mediana no la hemos calculado, pero la mediana pues es, en este caso, a ver si estaba antes, bueno, vamos a poner ambas. Estos datos de hecho ya están ahí en la página 127, vean ustedes, los datos ahí están ya dados. Entonces simplemente los tomé, pero estoy recordando cómo se calcula cada uno de estos valores, ¿no? Pues la moda, el dato que más se repite, ya quedamos que es 18, ¿sí? Pero ¿a qué calificación corresponde? Al 7, ¿no? O sea, 18 alumnos fueron los que sacaron 7, fue la mayoría. Entonces la moda es 7, ¿sí?
fueron los que más se repitieron. El caso de la mediana, pues es sumar cuántos elementos hay. La mediana es una medida de posición. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, tengo 6 elementos, ¿sí? En este caso la mediana sería 6 más 1 entre 2, serían 7, serían 3.5. Cae aquí, la posición cae en este valor, en el 7 o en la calificación del 7. Por eso es que la mediana también es 7, ¿sí? Entonces ya tenemos estas tres medidas que vamos a decir que básicas para encontrar estas medidas de forma. Bueno, ya tenemos la media, ya tenemos la moda. La mediana pues la dimos por extra, vamos a decir. Necesitamos también nosotros lo que es la desviación estándar, este valor de aquí. También sabemos cómo calcular la desviación estándar. Para calcular la desviación estándar, primero tenemos que calcular la varianza, porque recuerden que la desviación estándar simplemente es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces aquí en esta tablita de la derecha yo calculé la varianza. ¿Cómo se calcula la varianza? Pues ya lo vimos, ¿sí? Aquí está la fórmula. La varianza se calcula tomando la media, restándole, en este caso, el valor de la calificación, ¿sí? Sería la media menos el dato, que en este caso es el 5. Y para evitar números negativos se eleva al cuadrado. De hecho es la media menos el dato elevado al cuadrado. Esa es cómo se calcula la varianza. Ahí está en la página 138, por eso aquí anoté las páginas en caso de que necesiten ustedes repasar. Ahí tienen su cuadernillo de trabajo. Ahí está cómo se calcula la varianza, la desviación estándar, incluso la media también, ¿no? Entonces de esa manera, con esta fórmula yo calculo mi varianza, ¿sí? Entonces a 7.4 le resto 5 y lo elevo al cuadrado y me da este valor. En la siguiente columna lo mismo, a 7.4 le resto 6 ahora y ese resultado lo elevo al cuadrado, y así sucesivamente con cada dato, ¿no? En este caso aquí a 7.4 le resto 7, ¿sí? Y lo elevo al cuadrado. En la siguiente, ese mismo dato, la media, le resto 8, ¿sí? Y lo elevo al cuadrado, y así me van dando los valores de esta columna. De esa forma se calcula la varianza. Bien, la varianza en realidad es la sumatoria, o sea, yo necesito la sumatoria de todos estos valores, ¿sí? Vamos a ver. Bueno, aquí ya me dice que la varianza es 3.5. Hago la sumatoria de estos valores que acabamos de aplicar esa formulita, ¿sí? Y ya tengo este valor, la sumatoria de estos. Ahora, ¿cómo calculo la varianza? Pues aquí está. La varianza dice que es esta sumatoria que acabamos de obtener dividida entre el número de datos, o sea, cuántos datos tenemos, bueno, cuántas clases en este caso tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, tenemos 6. En este caso los datos de las calificaciones, tengo 6 calificaciones, ¿sí? Simplemente que es n-1 para la varianza muestral. Entonces no pongo los 6, sino pongo 5, porque son el total menos 1, tengo 6, 6 menos 1 me da 5. Es por eso que aquí la fórmula tengo, sería 17.56 entre 5 en lugar de 6. Y de esa forma obtenemos nosotros nuestra varianza. Bien, ya que tengo la varianza, ahora sí ya podemos obtener la desviación estándar, ya que la desviación estándar es simplemente la raíz cuadrada de nuestra varianza, ¿sí? De esa forma vamos a obtener nosotros la desviación estándar y ya tendríamos todos los elementos de la fórmula de Pearson para calcular el sesgo, en este caso la forma del sesgo, ¿no? Vamos a ver entonces. Bueno, aquí sería simplemente aplicar raíz cuadrada a 3.51, ¿sí? Pues la raíz de 351, raíz, es 1.87, ¿ok? Ahora sí, con esos valores
podemos nosotros ya hacer nuestros cálculos. Entonces, ¿qué valores vamos a tomar? Sería, dice que es la media, en este caso es 7.4, menos la moda, que en este caso es 7, ¿sí?, dividida entre 1.81. Vamos a pasar aquí. Esta sería los valores que vamos a sustituir, ¿sí? Sesgo de Pearson sería la media, que es 7.4, menos la moda, que es 7, dividida entre la desviación estándar, que nos dio 1.87, y nos dice que esta variable, su valor es de 0.2137. Ok, vamos a anotarlo aquí en nuestra, ya está, vamos a ver. Ok, aquí está, 0.2137, ¿no? Aquí nada más agregamos los decimales. Ese es el valor de esta variable de Pearson. Ahora, ¿cómo se lee? ¿Qué significa ese valor? Bueno, recordemos que dentro, a ver, voy a regresar a la presentación. Acuérdense que nada más tiene 3 interpretaciones. Es si es igual a 0, si es mayor a 0 o si es menor a 0. Entonces es la interpretación que le vamos a dar. En este caso nuestro valor fue mayor a 0, no fue un número negativo, es 0.21, pero al final de cuentas es por unas decimales, pero es mayor que 0, ¿sí? Menor a 0 es que hubiera sido menos 0 punto y algo, o menos 1, o menos 1 punto y algo. Un número negativo, vaya, ¿no? Pero si es un número por encima de 0, aunque sea mínimo, el valor es mayor a 0, que es el caso que tenemos nosotros aquí. ¿Sí? Aquí tengo un valor que es mayor a 0. Entonces dice que la variable de Pearson es mayor a 0. Y si es mayor a 0, ¿cómo la vamos a interpretar? Como una simetría positiva, como dice aquí, ¿sí? Así como está aquí en la presentación. Entonces interpretamos como una simetría positiva la distribución de esos datos que nos dimos, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser o de qué manera se va a presentar dicha gráfica? Pues de esta forma, ¿sí? Esta es la simetría positiva. Quiere decir que la media de los datos, vamos a decir, se carga a la izquierda, en este caso, como está en esta figura, ¿sí? Si la graficamos nos va a quedar de esta forma. Para eso pues tenemos ya hacer un gráfico de barras. Con un gráfico de barras ya vemos cómo nos va quedando de esa forma. Entonces aquí por medio de valores nosotros podemos identificar qué tipo de curva es la que se nos va a presentar, ¿sale? Bien, ahora vamos a ver. Ok, bueno, que es una simetría positiva y es todo, ¿sí? Entonces aquí nada más lo que hicimos fue aplicar las fórmulas para saber qué tipo de sesgo es. En este caso un valor mayor a 0 quiere decir que es una simetría positiva, ¿sabes? Y es todo lo que hay que hacer. O sea, a lo mejor pues, por lo general en estos ejercicios se les va a dar estos datos, ¿sí? Que ya lo sabemos calcular, pero nos va a llevar más tiempo, ¿no? Tendríamos que volver a temas anteriores y ver cómo calcular esos valores, pero son temas que ya vimos: cómo calcular la medida de tendencia central, la media mediana y la moda, la varianza, la desviación estándar. Son valores que necesitamos para aplicarlos en estas fórmulas de aquí. Bueno, vamos a la siguiente, la kurtosis. En este caso la fórmula de la kurtosis pues sí es un poquito más compleja, pero simplemente igual necesitamos datos. Dice aquí que la fórmula de la kurtosis es la sumatoria de las frecuencias multiplicadas por la desviación de frecuencia, en este caso, que dice que es el dato menos la media, que es algo parecido a lo que hicimos aquí
la varianza, pero elevada a la cuarta potencia. Aquí lo elevamos al cuadrado, aquí lo vamos a elevar a la cuarta potencia, ¿sí? Dividido entre el número de datos, n, multiplicado por la desviación estándar, que ya la calculamos. Aquí está la desviación estándar, que es 1.87, pero elevada a la cuarta potencia también. Y después de hacer esa división de este numerador y el denominador, simplemente le restamos 3, ¿sale? Vamos a ver entonces cómo queda el desarrollo de esa fórmula. Para empezar necesitamos calcular estos valores. Vamos a empezar calculando primero x, los datos menos la media elevados a la potencia, a la cuarta potencia, ¿sí? Ya los tenemos aquí. Bueno, aquí ya está en esta columna. Aquí ya está calculado. Aquí está la media, el dato. Bueno, es complicado aquí poner la barrita, entonces yo no se la puse, pero es esto de aquí, ¿no? Es los datos menos la media elevados a la cuarta potencia. Entonces es la desviación estándar, la varianza, vamos a decir, elevada a la cuarta potencia simplemente. Y pues aplicamos simplemente aquí la fórmula para cada uno, que tomamos la media menos los datos, en este caso 5, y después de hacer la resta, el resultado lo elevamos a la cuarta potencia. Es lo que está aquí en esta función de Excel. Y así con cada caso. Lo mismo aquí. Tomo la media, le resto ahora el segundo dato, que es 6. Entonces sería 7.4 menos 6. Y el resultado lo elevo a la cuarta potencia, ¿sale? Y así ya pegamos la fórmula en todas las celdas y ya tenemos nuestros resultados. Posteriormente, después de hacer la operación en cada campo, sacamos la sumatoria, ¿sí? Porque es lo que nos interesa. Aquí dice que es la sumatoria, pero bueno, tenemos la sumatoria. Bueno, de este caso no tanto, aquí no me interesa tanto, va a ser de esta segunda columna. Entonces ya esta es parte de... El segundo paso es que ahora voy a multiplicar ese resultado que acabo de obtener, dice aquí, este resultado que acabamos de sacar, ¿sí?, por la frecuencia que está aquí. Ahora voy a multiplicar la frecuencia por estos resultados que acabamos de obtener. ¿Cuál es nuestra frecuencia? Pues aquí están nuestras frecuencias, ¿sí? Entonces ya sabemos cómo los datos que aquí tenemos todos los datos que necesitamos, ¿no? Entonces, bueno, aquí en esta columna lo que hice fue hacer esa operación. Entonces aquí, ¿qué tenemos? Tenemos esta operación de aquí, el dato menos la media a la cuarta potencia, que es este valor de aquí de la izquierda, multiplicado por la frecuencia. Aquí, como pueden ver, aquí está indicada la frecuencia, está punteado. Es este dato por este, o sea, 4 por 33.18. Y de esa forma obtenemos ya la operación de la frecuencia por esta desviación elevada a la cuarta potencia, ¿sí? Y pues así en cada caso hacemos la misma operación, ¿sí? Este dato multiplicado por la frecuencia, primero por 4, luego por 8, por 18, así sucesivamente cada valor, así que él se relacione de este dato, ¿no? Y ya tenemos los resultados aquí de toda esta columna. Al final aquí sí es importante la sumatoria, porque es lo que me está pidiendo. ¿Qué es lo que me está pidiendo? Sumatoria. Este símbolo es la sumatoria, se llama sigma, ya lo habíamos visto también. Sigma significa la sumatoria de un X número o rango de valores. En este caso entonces dice que quiero la suma de toda esta columna. Aquí está. La suma de toda esta columna es 394.28. Entonces ya tengo todo el valor de la parte superior, 398.34. Después me pide para el denominador, para este valor, dice que es el número de datos n, que ya lo tengo, aquí está también. El número de datos es 55 multiplicado por la desviación estándar, pero elevada a la cuarta potencia. Ya tengo la desviación estándar, aquí está,
Simplemente ese valor, el 1.87, lo vamos a elevar a la cuarta potencia. ¿Sale? Pues aquí tengo la fórmula. Aquí está. Entonces, ya quedamos que es 394.38 entre la desviación estándar, que es 1.87, pero elevada a la cuarta potencia y multiplicada por 55, y nos da el siguiente valor. Nos da 12.33 de desviación estándar a la cuarta. Esa es la desviación estándar a la cuarta. Ahora multiplicada por la frecuencia, aquí está, ahora sí ya. Ese es el valor que necesitamos, 678.38, que es el que tenemos acá. Ahí está, 678.38 para el coeficiente de Fisher, para la cúrtosis. Y al final siempre le resto 3, eso es una constante, ¿sí? Eso no va a cambiar, es parte de la fórmula. Siempre a estos valores, que sí van a cambiar dependiendo los datos, van a ser variables, siempre le voy a restar 3, siempre le voy a restar esta constante. Entonces esta operación, y restándole 3, me da 2.42. Entonces ya tengo que el coeficiente de Fisher es negativo, de menos 2.42. Entonces, si ese coeficiente de Fisher es negativo, vamos a ver, en este caso menor a 0, negativo significa menor a 0, quiere decir que mi distribución es platicúrtica. ¿Qué significa eso? Que estaré ante esta forma, la más aplanada, ¿sí? Esta que tenemos aquí. Esta sería la forma que va a presentar. Solamente tengo tres formas que se presente: cuando sea igual a 0, cuando sea mayor a 0, o cuando sea menor a 0 o negativa. Entonces estamos ante una distribución platicúrtica. ¿Sale? Vamos a regresar a la pantalla. Ahí está, el valor es de menos 2.42. Bueno, hay más números, pero bueno, aquí simplemente agregamos más decimales, ¿no? Quiere decir que el valor es menor a 0, ¿sí? Es un número negativo. Entonces la forma de la cúrtosis va a ser platicúrtica, ¿sí? Bueno, y sería todo, jóvenes. Entonces ya con esto ya tenemos que, con estos datos, tengo un sesgo asimétrico positivo, pero una cúrtosis platicúrtica. Viendo las formas, tendríamos esta de aquí. Para el sesgo, su valor, que es mayor a 0, tengo una asimetría positiva, tengo esta forma. Y para la cúrtosis, el coeficiente de Fisher es un valor negativo, menor a 0. Entonces tengo una distribución platicúrtica, que en este caso es la de color verdecito, ¿sí? Aquí está, platicúrtica, es la más bajita, ¿sí? Esa es la distribución que se estaría presentando. Y sería todo.